Mi nombre es Luis Gabriel Gómez Mo, estudio en el Centro de Estudios Superiores CTM Mérida, Yucatán, la carrera licenciatura en Derecho. La materia Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Este es el proyecto integrador. Para hablar del título primero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es necesario conocer el decreto del 31 de diciembre de 1994, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se asienta la creación de los órganos de protección de los derechos humanos. Dicha reforma dice lo siguiente: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Estos conocerán de las quejas en contra de actos o omisiones de la naturaleza administrativa que provengan de cualquier autoridad o del servidor público que vulnere o viole los derechos humanos de las personas. Título primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías bajo su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Título quinto. Los visitadores tendrán las siguientes facultades y obligaciones: recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que les sean presentadas o de oficio discrecionalmente aquellas sobre denuncias de violación de los derechos humanos. Título sexto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con patrimonio propio. El gobierno federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual lo remitirá directamente al secretario de Estado competente para el trámite correspondiente. ¿Cómo interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Respecto al título primero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviene cuando los hechos sean cometidos por las autoridades federales que no sean judicial y que presuntamente hayan afectado por acción o omisión los derechos humanos de las personas. Toda persona tiene de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Menciona qué cargos se llevan en la Comisión Nacional y en qué consiste cada uno. Presidente. Propiciar la conciliación inmediata a las violaciones de los derechos humanos que por naturaleza así lo permitan, investigar quejas e inconformidades que les sean presentadas o proceder de oficio en caso de violaciones graves. Visitador general. Le corresponde conocer, analizar e investigar las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por violaciones cometidas por autoridades de carácter federal, realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación la solución inmediata. Secretario técnico del Consejo Consultivo. La Secretaría Técnica es un área fundamental para el posicionamiento del Consejo Consultivo, ya que es el representante de brindar a sus integrantes el apoyo necesario para el desarrollo de sus responsabilidades, completamente complementar el seguimiento de sus acuerdos y lineamientos generales. Secretario Ejecutivo. Se realizan los estudios sobre los sistemas, órganos, mecanismos y tratados regionales e internacionales en materia de derechos humanos y emite las posturas de esta institución. Asimismo enriquece y mantiene y custodia el acervo documental de la Comisión Nacional. Dirección Ejecutiva de Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura. Es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la tortura y otros datos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos. Es la unidad administrativa que proporciona apoyo y asesoría jurídica a las unidades administrativas que integran a la Comisión Nacional para el ejercicio de sus atribuciones. Oficialía Mayor. Es la encargada de establecer, controlar y vigilar el programa interno de protección civil y de administración de riesgos y aseguramiento para el personal, instalaciones de bienes, información y documentación de la Comisión Nacional. Órgano interno de control. Este hace la referencia a las facultades y atribuciones de supervisión y auditoría a que hace referencia a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el reglamento interno de la Comisión y las demás disposiciones. Director General.
Este se encarga de propiciar la conciliación inmediata a las violaciones de los derechos humanos que por su naturaleza así lo permiten, investigar quejas e inconformidades que le sean presentadas o proceder de oficio en caso de violaciones graves, formular y someter a consideración del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proyectos de recomendaciones y de los acuerdos. Describe qué menciona el artículo 25 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cómo procede. El artículo 25 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que cualquier persona que pueda denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar, ya sea directamente o a través de un representante, quejas contra dichas violaciones. Explica con tus palabras qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones. Las conciliaciones que representan una forma de defender y proteger los derechos humanos de aquellos casos en los que es posible obtener una solución a favor de las personas quejosas o agraviadas, al no tratarse de violaciones consideradas como graves por el número de personas afectadas o por las consecuencias previsibles de la conciliación en derecho. Es un método de resolución de conflictos por el cual las partes, con la intervención de un conciliador, llegan a un acuerdo para solucionar sus diferencias.